Hola, queridos estudiantes, queridos y queridas estudiantes. Em, Esta es la primera clase de la asignatura de producción periodística que, como bien saben, en esta oportunidad, debido a la pandemia del coronavirus y a las indicaciones tomadas por la universidad y tomadas por nuestro gobierno, de las cuales no me voy a referir en lo personal, cada quien podrá tener sus pros y contras respecto a esto, pero en concreto la situación es que esta clase y la de la semana siguiente debemos realizarlas de manera virtual para prevenir el contagio y lo que ya bien ustedes debiesen saber al ser futuros periodistas. Esta es una asignatura de cuarto año, séptimo semestre. Ya lo único que les quedaría después de aprobar, y espero que todos puedan aprobar este ramo, es su seminario de grado, su proyecto de título y pasar a transformarse en colegas. En primer lugar, voy a hacer un primer video que va a ser específicamente para explicarles el sílabus que pueden encontrar en el aula virtual, y además al mencionar esta aplicación aprovecho de recordarles que es de suma importancia que estén constantemente revisando el aula virtual, ya que no solo en estas 2 semanas de modalidad virtual o no presencial de clases, sino que durante todo el semestre todas las informaciones, todos los trabajos y todo lo relacionado con la asignatura de producción periodística se va a estar realizando a través del aula virtual. Se suben los contenidos, se suben los textos, las consultas se hacen mediante la modalidad de aula virtual y es de suma importancia que estén revisándolas. Todos ustedes tienen acceso y ya en cuarto año o más, si es que están dando este ramo por segunda vez, saben perfectamente cómo se utiliza. Así que vamos a partir explicando el sílabus, no sin antes presentarme. Hay muchos quienes ya me conocen, que tuvieron el privilegio o el infortunio, dependiendo de ustedes. Para mí fue muy agradable conocerles a todos y a todas en la asignatura del semestre anterior, Periodismo de Datos, que impartí junto al profesor César Solís. Y esta vez la asignatura de producción periodística la imparto solamente yo y son 2 horas, 2 horas pedagógicas semanales, los días martes, desde las 8:30. Vamos a hacer igual que para los que estuvieron en la asignatura de periodismo de datos. Las clases van a partir a las 8:30, nos vamos a saltar el break y vamos a tener clases hasta las 10:30, cuando sean presenciales, y cuando sean videoconferencias exactamente lo mismo, martes 8:30 a 10:30. Bueno, para cualquier duda, mi horario de atención, como bien dice en el sílabus, es de lunes a viernes de 10 a.m. a 18 horas, vía mail a mí. Mi correo es tabata.guerra@gmail.com. Mi nombre se escribe T de tetera, A, B larga, A, T de tetera, H, A, punto, guerra, @gmail.com. Si no captan aún cómo se escribe mi nombre, sé que es complejo y mucha gente que se equivoca, sobre todo en la H, está bien, no los culpo, culpen a mis padres. Pueden consultarle a alguien de sus compañeros que haya tomado la asignatura de periodismo de datos conmigo, que sabe perfectamente cómo son los canales. No acepto llamadas vía WhatsApp, chats de WhatsApp, ni llamadas telefónicas. Que quede bastante claro, eso está estipulado en las reglas, así que lo voy a explicar con más detalle al final de la explicación del sílabus, para luego pasar propiamente a la clase número 1 de esta asignatura. Primero quiero también presentarme para que sepan quién soy yo. Tengo 30 años, mi nombre es Tabata. Ojalá me puedan encontrar más joven o puedo tener la cara muy desgastada, no sé.
el oficio periodístico desgasta, pero suelen decirme que me veo más joven de la edad que tengo. Entonces creo pertinente y también para la transparencia de ustedes saber quién les está impartiendo esta asignatura. Mi nombre es Tabata Guerra, yo soy periodista titulada en la Universidad Católica de Valparaíso. Llevo 8 años, este año, de hecho en enero cumplí 8 años de ejercicio periodístico propiamente tal. He desarrollado mi trabajo en el área del periodismo de investigación, principalmente a través de, primero, mi práctica profesional que la realicé en CIPER, donde fui formada profesionalmente por la gran Mónica González y actual último Premio Nacional de Periodismo del año 2019, el año que recién pasó. Luego de realizar mi práctica, me devolví a Valparaíso a terminar mi último año de universidad y luego acepté la oferta de Mónica de continuar en CIPER. Por lo tanto, nunca he estado sin trabajar. Terminé mi tesis en medio del trabajo y mi proyecto de título también. Fue bastante terrible y me demoré bastante años, o sea, no bastante, 2 en titularme, porque el trabajo ya de por sí quita mucho tiempo y el trabajo en CIPER y el trabajo en investigación, como lo vamos a ver a lo largo de todo este curso, es una alta demanda, es el oficio, es el tipo de periodismo o el formato periodístico que requiere más tiempo y más horas de trabajo. Eso lo pueden ver como un pro o un contra. Luego de eso, estuve 3 años en CIPER y finalmente me cambié a el programa Contacto de Canal 13. Muchos de ustedes lo deben conocer, el extinto ya programa de Canal 13, que ahora se despidió a todo el equipo, todos están trabajando en otros lugares y lo que tiene el Canal 13 es solamente un área de reportaje de investigación pequeña, pero en la época que trabajaba yo hacíamos 12, era una temporada de 12 capítulos al año, de 55 minutos cada uno, en donde las investigaciones podían durar 1 año, 2 años, lo mínimo eran 6 meses. En CIPER también, trabajé en muchas investigaciones, algunas que duraron 10 meses y otras que duraban 3 meses. La variación, el tiempo de variación de una investigación periodística, hablando de investigación periodística, que no es lo mismo que hacer un reportaje, porque un reportaje se puede hacer en una semana, pero no es investigación periodística, y eso lo vamos a ver después, eh, requiere por lo bajo un mes trabajando en equipo, 3, 4 personas. Trabajando solo ya es mucho más tiempo. Estuve trabajando en Canal 13, en el programa Contacto, y luego de casi 6 años, 5 años y medio trabajando en investigación periodística, con muchos malos episodios, no muchos, pero un par de episodios suficientemente fuertes de censura a la labor periodística que yo ejercía y que ejercía en mi equipo. Decido renunciar y alejarme del ejercicio del periodismo de investigación propiamente tal, ya que es extremadamente demandante. Yo venía sin parar desde la universidad, eh, terminando la tesis en horarios absurdos, trabajando, uno no tiene horario, si uno tiene que ir a las 5 de la mañana a grabar algo en televisión, más en investigación periodística, hay que estar, uno no tiene vacaciones, no tiene año nuevo, no tiene fiestas patrias, Navidad, cumpleaños, se los digo porque en todos los años que trabajé por lo bajo, alguna vez no tuve año nuevo, no tuve Navidad, no tuve fiestas patrias y los pasé grabando o los pasé escribiendo, o los pasé reporteando, o los pasé en la calle, etcétera. Por lo tanto decidí renunciar, luego llegué a Valparaíso después de un tiempo sabático que me tomé de viaje y me incorporé al área de reportajes del Mercurio Valparaíso donde estuve 2 años. Y luego decidí aceptar la docencia universitaria, este es el segundo año en el que participo, y en paralelo
Soy la directora de comunicaciones de la Corporación Cultural y el Festival Internacional de Cine para Niños, Niñas y Jóvenes, Ojo de Pescado, con sede en Valparaíso, y en el que trabajamos desarrollando durante una semana al año el Festival Internacional Ojo de Pescado, que exhibe contenidos exclusivos de cine para niños y niñas completamente gratuitos. Realiza talleres para niños, niñas y jóvenes en distintos lugares de Chile, desde Valparaíso hasta Caleta Tortel, que está tan en boga en estos días, la Caleta Tortel, o la comuna de Tortel. Además desarrollamos talleres de formación para realizadores, para docentes y para educadores que quieran incorporar en sus aulas el cine como una herramienta. Y también la comunicación, porque el cine y el periodismo o la comunicación están estrechamente ligados. Después de esta descripción, para que más o menos puedan entender y no pensar que soy una alumna, como me han confundido bastante, y para mí es un halago, vamos a pasar realmente a leer lo importante del sílabo, porque ustedes ya saben perfectamente qué es lo que es su sílabo y han leído mucho a lo largo de su semestre y de sus años en la universidad. Bueno, se van a detectar las necesidades informativas de las audiencias para satisfacer el derecho a la información de la sociedad. Lo importante es que se apropien de la actualidad noticiosa, tanto local como global, y adecúen recursos lingüísticos y tecnológicos de manera integral para dar forma a contenidos noticiosos publicables. Esto es el perfil de egreso general de la universidad, por lo tanto es algo que han visto transversalmente. Los resultados de aprendizaje son 4, que tienen que ver con integrar conocimientos teóricos prácticos para responder a encargos concretos, potenciar la capacidad investigativa, desarrollando la capacidad de producir e investigar para desempeñarse en cualquier noticiario, programa de reportajes, teniendo buenas herramientas, conocer la investigación periodística en todas las etapas, desde la conquista de un golpe periodístico, la nota del día, hasta la elaboración de reportajes de investigativos donde analizan bases de datos, investigar en terreno, busquen personajes claves, etc. Y generar finalmente productos de mediana y mayor complejidad en distintos formatos y medios, incorporando todas las herramientas y recursos tecnológicos disponibles para alcanzar un nivel de calidad a la altura de las exigencias de las diversas audiencias, desde notas informativas hasta la producción periodística del género documental, con la búsqueda de locaciones y casting. ¿Ya? Esto se lee súper bonito, lo sabemos, pero en términos concretos, esos resultados de aprendizaje se dividen en este curso en 3 grandes unidades. Primero, el periodismo investigativo y su relación y diferencias con el género interpretativo, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy y que es una clase más bien teórica, en donde vamos a entender qué es el periodismo de investigación, cuáles son las diferencias con el llamado periodismo convencional, y lo entrecomillo, porque el periodismo convencional se entiende como todo lo que ustedes conocen, desde la nota chica, la caluga, la de 2 caracteres, desde una entrevista, un reportaje, un perfil, eh, ¿qué más? Una nota en televisión, todo lo que ustedes han visto hasta el momento en la universidad es periodismo convencional. Algo vimos de periodismo de investigación en periodismo de datos, porque la clave del periodismo de investigación es el uso de datos y no solo el uso de fuentes personales. Entonces vamos a entender eso, cómo el periodismo interpretativo se relaciona o no con la investigación, cuáles son los criterios que definen una investigación, porque es preciso que ustedes primero entiendan qué es la investigación antes de lanzarse a hacer investigaciones, que es lo que vamos a realizar en este curso, que es eminentemente práctico. En la unidad 2 vamos a ver técnicas, evidentemente técnicas. Esto es un curso elaborado como práctica, técnicas para el periodismo de investigación, tanto en formatos escritos o digitales y también audiovisuales. Vamos a ver cómo elegir temas para periodismo de investigación, que no es lo mismo que elegir temas para el periodismo convencional, según las necesidades informativas de la audiencia, la factibilidad y la creación de hipótesis.
para quienes tuvieron el curso de periodismo de datos conmigo, les recuerdo que la hipótesis de Hunter, para bien o para mal, va a volver a ser nuestra guía en todos los trabajos que realicemos. La hipótesis de Hunter, para quienes no tuvieron el curso conmigo el año pasado, es un método bastante efectivo, práctico y fácil. Lo más importante es fácil para establecer una hipótesis que es nuestra hoja de ruta para realizar investigaciones de largo aliento, que es lo que ustedes van a aprender y van a pulir en este curso. También vamos a hablar de ética al ejercer el oficio en periodismo investigativo. Todo esto va a ser mediante ejemplo. Ustedes semanalmente van a tener que leer reportajes y visionar reportajes, dependiendo de la unidad en la que estemos, con ejemplos. Y vamos a realizar trabajos en clases que van a ser evaluados o no, dependiendo de la clase y de la contingencia, lógicamente, en donde ustedes van a analizar lo que yo les explico teóricamente a partir de la lectura de una investigación, que yo puedo decir que es un reportaje, pero no es un reportaje. Eso también lo vamos a aclarar hoy. Luego vamos a ver investigación periodística para medios escritos, que es la unidad 3, en donde vamos a profundizar en técnicas de redacción esenciales para investigación en medios escritos, desde un buen título, un buen gancho, una buena historia, una estructura dramática y datos, no datos necesarios, cuántos datos hay que tener, cuántas fuentes hay que tener, sirven o no las fuentes en off, puedo usar fuentes off the record, cuál es la diferencia entre el off the record y el off the record. Y también vamos a ver y profundizar en las técnicas narrativas que pueden enriquecer reportajes de investigación. Considerando que un reportaje de investigación, como ustedes lo pueden ver en Ciber o los audiovisuales que se ven en informe especial o que se veían en Contacto o en otros lados, son extremadamente largos, hablan de temas extremadamente densos y a veces desconocidos por la población, porque esa es la gracia del periodismo de investigación, dar a conocer cosas ocultas. No me sirve que ustedes den un tema de que en la calle Condel de Valparaíso se están quedando sin trabajo, porque eso se sabe, se ha hablado, aparece día por medio en todos los diarios y en todos los noticieros regionales de acá de la región. O que los vecinos de la Plaza Italia o de la Plaza de la Dignidad no pueden dormir, que hay desmanes, de que lo que es la primera línea, porque todas esas cosas salen todo el día. Es como que ahora empezaron a hablar del coronavirus, ¿ya? ¿Qué es el coronavirus? Etcétera. O sea, estamos bombardeados del coronavirus. Ya sabemos todo y yo puedo buscar en internet o en Google y poner coronavirus alcohol gel manual y me va a salir un video de un farmacéutico que me explica cómo hacer alcohol gel. Y eso no es periodismo de investigación, porque no es algo oculto, no es algo en lo que ustedes hayan tenido que indagar, que superar presiones. Eso no es periodismo de investigación, ¿ya? Es el periodismo convencional, que es importante y del cual se nutre el periodismo de investigación, pero no es periodismo de investigación. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el semestre. Y además vamos a tener defensa de sus propios temas. Aquí vamos a trabajar siempre en grupos de 3 o 4 personas en caso del escrito y grupos de 4 o 5 en el caso del reportaje de investigación audiovisual, porque es poco el tiempo y el periodismo de investigación conlleva trabajo en grupo, porque es demasiado la información que se necesita buscar, recabar y dar a conocer y explicar. Entonces, en la defensa de un tema, ¿a qué me refiero? Y de la hipótesis vamos a tener reuniones de pauta, vamos a generar clases, específicamente 2 clases, para que cada grupo exponga su tema, lo defienda y vamos a trabajar a lo largo de todo el curso en la modalidad de sala de redacción, en el cual a quien ven en este video, yo, la docente, va a actuar como su editora. Tranquilos que no voy a actuar como una editora real. Quienes han hecho la práctica saben como un editor real. Aquí todavía están aprendiendo, tienen la oportunidad de aprender y de equivocarse, sin que yo los vaya a echar, sin que los vaya a tratar mal, etcétera, porque saben cómo funcionan los medios reales. Pero sí voy a ser rigurosa en hacer las preguntas y ser un poco la abogada del diablo ante todos los temas que ustedes me puedan presentar y las hipótesis. Tienen que llegar con una buena defensa y además eso va a ser evaluado y además se va a evaluar
la participación que tenga el resto del curso en darle tanto críticas como sugerencias al grupo en específico que esté exponiendo su temática. No basta con que un solo estudiante exponga. Si son 4 personas trabajando y expone uno, la nota va, y tiene un 7 porque participó y si bien no estaba al 100% correcto, pero acató las críticas, va a pulir mejor el trabajo, etcétera, yo le puedo poner un 7 perfectamente, aunque tenga errores. Pero si los otros 3 participantes no fueron ese día, me da lo mismo la razón que haya sido, a menos de que esté efectivamente justificado por intranet con a la jefe de carrera, van a tener un 1 automáticamente. ¿Ya? No va a volver a ocurrir lo que ocurrió en el curso anterior de periodismo de datos o en cursos anteriores en donde uno termina haciendo el trabajo de otros 3, ¿ya? Porque así no se trabaja en la vida y porque en un medio real es bastante fácil darse cuenta cuando uno hace la pega y en verdad son 4 los que tenían que hacer la pega, ¿ya? Entonces la defensa del tema corresponde a reuniones de pauta tal cual y como ustedes conocieron o van a conocer las reuniones de pautas reales en un medio de comunicación. Y luego la última unidad es investigación periodística para medios audiovisuales, que tiene muchas similitudes y en la unidad 2 donde vamos a ver las técnicas generales se van a dar cuenta que el trabajo con las fuentes, que el trabajo con los datos, etcétera, es similar. Y luego en la unidad 3 de periodismo escrito, de investigación, se van a dar cuenta que tiene similitudes. También hay bastantes diferencias debido al formato. ¿Ya? En una investigación escrita uno puede leer y releer. Si yo no entendí un párrafo, vuelvo a releerlo. En la televisión o en una cosa audiovisual, yo veo la investigación y si no entendía la primera, no entendía la primera. La capacidad de retención de un ser humano, de una persona, es de 30 segundos. Si yo en 30 segundos le pongo 30 datos, o sea, 1 por segundo, no van a retener absolutamente nada. Y si solo se los digo y no les pongo una gráfica o algún tipo de técnica, de dispositivo que haga más atractivo el dato, la persona no va a entender de lo que yo le estoy hablando. Por ejemplo, si exponencialmente hablando del coronavirus, el coronavirus se amplió, hacemos una gráfica y vemos cómo ha ido evolucionando en los distintos países, si yo empiezo a narrarlo en una voz en off, en una locución, la gente no lo va a entender. Entonces yo para eso tengo que hacer una gráfica en donde yo muestre como quizás una evolución, con alguna animación, un dato bien grande. Si yo digo hay 40.000 infectados de coronavirus en Chile, no hay 40.000, pero si hay 40.000 infectados en coronavirus, yo tengo que poner esos 40.000 en una gráfica al mismo tiempo que estoy haciendo la locución en off. Y además el reportaje de investigación en el caso de medios audiovisuales requiere mucho más una estructura dramática y la tensión de un relato se narra como si fuera un documental, como si fuera una película. Tienen que haber personajes, en escrito también, pero no es tan importante. Acá tienen que haber buenos, tienen que haber malos, tienen que haber seguimientos, tienen que haber imágenes, a veces tienen que haber usos de cámaras ocultas, que también vamos a hablar de cuándo se usan, cuándo se pueden usar, cuándo no ameritan usarlas, etcétera. Y también vamos a hablar de la importancia de la escaleta y del guión. Probablemente ustedes no sepan lo que es una escaleta o lo saben muy en general y un guión lo sepan muy en general. La escaleta y un guión son bases claves para hacer un reportaje de investigación. Esto es completamente distinto a armar una nota de 3 minutos o de 1 minuto y medio para un noticiero. Que yo sé que ustedes lo vieron en los ramos de televisión que han tenido. En donde incluso cuando uno ya es un periodista avanzado o tiene cierta técnica, arma la nota de cabeza. Sabe y dice, ya voy a escribir, escribe la log
que es la locución, la escribe, dice, corta la cuña en el mismo programa, así a mano, y lo tienen que hacer súper rápido, después lo locutea, después lo revisa, después un montajista, ustedes mismos lo editan, le ponen una musiquita, le ponen los GCs correspondientes, y chao, entrega la nota. Acá no. Acá uno no puede armarlo desde su cabeza, ¿ya? Tiene que llevar lo que está acá, lo que está en nuestra cabeza, la idea de cómo armar el reportaje, a una escaleta. Una escaleta es como un esqueleto del texto que se presenta al editor antes de comenzar a editar. Yo voy a partir primero con, por ejemplo, caso coronavirus. Voy a partir primero con una imagen de un hospital y voy a dar datos generales de que hay 40.000 casos. Luego voy a hablar de China, del paciente 1, y voy a viajar, lo que grabé en China, por ejemplo, un gran programa que puedo viajar a China. O del primer caso en Valparaíso, voy a partir con la historia humana, luego voy a retomar el caso del MinSal, luego voy a hablar de la Seremia de Salud, luego me voy a ir al sur, luego voy a ir al norte. La escaleta es como una especie de pauta general que revisa el editor o la editora, en este caso que voy a ser yo les voy a decir, está bien, pero falta esto, falta lo otro, falta aquí y falta allá. Si ustedes no tienen una escaleta, no tienen cómo después, cuando yo revise el guión o cuando revise el reportaje ya listo y les diga por qué no está el ministro del ministro de Salud en esta cuestión, en este reportaje de investigación, y faltan 2 días para que el reportaje salga al aire, y falta media hora para que el reportaje salga al aire, ¿cómo resuelven ustedes? En periodismo escrito es bastante fácil porque puede estar alguien llamando o ir presencialmente. Acá hay que grabar, hay que tener una imagen, el mono. Sin el mono, o sea, ustedes pueden tener la denuncia más grande y más bacán y el medio golpe de investigación, pero si nadie les habla a rostro cubierto, si no tienen un documento, si no tienen un mono, si no tienen una imagen, eso no sirve para tele, eso no sirve para audiovisual. Entonces, luego de la escaleta, cuando yo les apruebo y les digo, muevan esto, agreguen esto, saquen lo otro, se arma un guión, que es el típico, voy a dibujarlo acá, el guión es esto, así, y acá ponemos log, y acá ponemos imagen, log, imagen, y acá vamos poniendo, por ejemplo, log, y escribimos lo que vamos a decir, hubo 40 casos de coronavirus, imagen, hospitales, por ejemplo, hospitales. Luego ponemos acá otro log, o ponemos una gráfica, 20.000 casos, imagen, vamos a poner al ministro de Salud. ¿Se ve? Log, la locución, texto, lo que yo voy a decir. Este año ha llegado una pandemia llamada coronavirus que ha sido terrible, etcétera, etcétera. Y esa locución va rellena con una imagen de hospitales. Luego bajo, pongo, durante los últimos 2 meses en Chile han existido 20.000 casos reportados de coronavirus. ¿Qué imagen voy a poner ahí? Una imagen del MinSal armando su hospital de campaña, qué sé yo. Se divide en log y en imagen, para yo saber efectivamente qué estoy escribiendo, qué voy a decir, qué voy a locutear y con qué imagen voy a rellenar, y luego eso es mucho más fácil para yo montar el reportaje. ¿Ya? Incluso acá se ponen los GC, se detalla todo. No es de la cabeza al montaje, no es de la cabeza al Final Cut, o no es de la cabeza al Sony Vega o al programa X, al Avid, no. Es de la cabeza a una escaleta primero, luego al guión y luego el guión pasa al Avid, finalmente, ¿ya? Y también vamos a volver en la investigación periodística de medios audiovisuales, vamos a hacer la defensa de un tema, hipótesis para investigaciones audiovisuales, en donde van a tener también una reunión de pauta, me van a mostrar la escaleta, me van a mostrar los guiones
y vamos a ir teniendo un feedback en el que yo de nuevo voy a actuar como editora, les voy a decir esto está bien, esto está mal, y ustedes también, el resto de los alumnos, también tienen que hacerse cargo de su propia investigación, de su propio tema, de su propia defensa, de la hipótesis de su tema, de qué fuentes voy a usar, de por qué las voy a usar, de qué fuentes personales voy a usar, de a quiénes voy a usar en off the record, a quiénes voy a usar a cara descubierta, qué imágenes voy a grabar, qué voy a hacer, etcétera. Y además tienen que ustedes mismos, junto conmigo, ir dando sugerencias o críticas a lo que están presentando sus grupos. Ahí van a trabajar de a 5. Les recomiendo que desde ya vayan pensando en temas para dos temas, uno para escrito y uno para audiovisual, porque es largo y lo van a tener que ir trabajando a lo largo de todo el semestre y se lo dejan para el final, que es cuando están las fechas de evaluaciones de estos dos trabajos, que valen gran cantidad del porcentaje del curso, no van a llegar, ¿ya? Tampoco, por favor, les pido, no intenten descubrir la pólvora en un curso, ¿ya? Traten de buscar cosas ocultas, pero que sean accesibles. No me digan que van a hacer un análisis de la asistencia de parlamentarios de todo el país, porque no lo van a lograr, ¿ya? Eso pasó en un curso y finalmente los alumnos la semana antes de entregar el trabajo se dieron cuenta, a pesar de que yo les dije todo el semestre que estaban equivocados y que no podían hacerlo todo el semestre, y ellos decían que sí, que podían, y yo les decía que no, porque de partida había hecho un reportaje similar y en una semana yo había trabajado 20 horas a la semana para hacer solo de la región de Valparaíso y ni siquiera lo pude hacer completo, tuve que achicar mucho la muestra. Y ellos no entendieron eso, y a la última semana, cuando ya tenían el guión armado, estaban montando, se dieron cuenta que en esa época habían 120 diputados, tenían 2 diputados que le habían dado respuesta. 2 diputados, para poner en cámara. Entonces el reportaje salió pésimo, se sacaron una pésima nota y ellos mismos se dieron cuenta y me dijeron, profesora, usted tenía razón, no le hice caso. Entonces traten de acotar las investigaciones. Si van a hablar de coronavirus, hablen de coronavirus quizá en un hospital específico, como lo está haciendo el hospital Van Buren, como lo está haciendo el hospital de Quillota, como lo está haciendo el hospital de San Felipe, como lo está haciendo un consultorio específico, una comuna específica lo más. Si vamos a hablar de temas de pensiones o de datos de una comuna, de un lugar, incluso de un establecimiento, de alguna comunidad, de algún barrio, porque este es un curso en el que además ustedes tienen otro ramo, no están dedicados todo el día, 12, 13, 14, 15 horas a estar investigando. Entonces, no busquen la pólvora, ¿ya? Traten de pensar en temas y traten de pensar quizás en datos que siempre han querido investigar, o rumores, o cosas que le han dicho. Oye, ¿saben que en la MUNI de Puchilco, no voy a decir ninguna MUNI porque no sé, y no quiero dañar a ninguna municipalidad con un dato que no estoy inventando, para darle un ejemplo, en la municipalidad de Puchilco, todos los profesores ganan menos de 500 lucas. Y mientras tanto, los directores ganan 3 millones de pesos. Dato raro. Entonces uno pide la información por transparencia, corrobora si es efectivo, y ahí uno puede tener un golpe, porque es una investigación oculta. O sea, todos los profesores ganan menos de 500 lucas y los directivos ganan 3 millones de pesos, y después nos damos cuenta que todos los directivos son parientes del alcalde o de la esposa del alcalde de Puchilco, por ejemplo. Eso es una investigación periodística, ¿ya? Y ahí ustedes contactan, etcétera, pero están concentrados en Puchilco. No empiezan a abrir y ver, vamos a ver en qué otro municipio o en qué otras partes de Chile, o vamos a hacer un estado del arte de todos los sueldos de todo Chile. Puede ser incluso en una sola escuela y dar a conocer un dato. Y eso ya es un golpe y eso ya es una investigación. Hacerlo, por ejemplo, en el caso de este sueldo irregular en Puchilco que estoy ejemplificando. ¿Ya? Así que empiecen a pensar desde ya y a armar sus grupos. Eso en general, metodología de aprendizaje, enseñanza y evaluación.
La metodología son clases expositivas con metodología de taller, prácticas, tanto con visionados y con análisis de casos, que es lo que ya le había explicado. Van a leer, van a ver reportajes y los vamos a analizar en clase según lo teórico que yo les voy a ir explicando. Se realizará un certamen teórico que va a ser relativo a lecturas respecto a la investigación y a la producción periodística, que es lo que vamos a ver es especialmente las primeras clases. Va a estar todo explicado en clase. El certamen, ustedes pueden llegar con los textos impresos, con todos los del reportaje impreso, el texto de lectura impreso, el texto de Santoro impreso, el texto de Hunter impreso. El certamen es práctico. Yo les voy a poner un reportaje y les voy a hacer preguntas. ¿Cuál es la hipótesis de este reportaje? No le voy a hacer esa pregunta, pero en el fondo ponga 2 citas de Santoro y 2 citas de Hunter y 2 citas del reportaje que justifiquen su respuesta. Aquí no tienen que aprenderse nada de memoria. Y va a estar, y todo lo que lo que va a ser evaluado es cosas que yo voy a explicarles en clase. Espero que presencialmente pronto, pero si no, de esta forma. Además van a ir desarrollando trabajos individuales y grupales a lo largo del semestre que tengan que ver con la unidad que estemos pasando. Por ejemplo, si estamos pasando uso de fuentes off the record, les voy a hacer un trabajo según su tema, júntense en los grupos y trabajen en clase y según su tema digan qué fuente de off van a usar y justifiquen por qué. Y eso se pueden hacer tanto en clases como en la hora de trabajo autónomo que tienen que hacer en su casa. En un bar, donde sea, me da lo mismo, pero tienen que llegar con el trabajo cuando yo se los pida. Y van a ir planificando y construyendo de a poco, a través de esos trabajos, el reportaje y los 2 reportajes, el escrito y el audiovisual, en estos lugares. Deben asistir obligatoriamente a clases. Es importante que asistan a clases. Quienes me conocen y han tenido clases conmigo saben perfectamente que si no van a clases están completamente perdidos. No porque yo les vaya a cortar la cabeza ni nada, porque yo les voy a explicar. Si les explico el método Hunter, se los voy a explicar en clase. Y ustedes no fueron y después van a llegar a la hora de la prueba o a la hora de presentar el reportaje y se van a dar cuenta que yo les estoy pidiendo un buen gancho y ustedes no tienen idea de lo que es un gancho, por ejemplo, porque lo expliqué en clase. Entonces, si usted no va a clase, problema suyo. Ya, son adultos, no es mi tema. Pero, evidentemente, y esto está comprobado, yo podría hacer casi un análisis estadístico, las personas que van a clases terminan eximiéndose del ramo o pasándolo con muy buena nota, y los que no van a clase se echan el ramo. Así de corta. ¿Ya? También necesito que tengan un rol proactivo, independiente, crítico, incluso conmigo, incluso con quizás no están de acuerdo en cierta visión del periodismo de investigación que yo les estoy mostrando, pueden criticarlo, se acepta. Lo importante es que participen. Esto no es una oratoria. Bueno, en esta clase sí, porque no hay otra alternativa, pero la próxima semana vamos a tener una videoconferencia por Zoom, de ahí les voy a explicar eso. La idea es que esto sea un taller en el que sea un trabajo colaborativo, como se hace en cualquier sala de redacción de un medio de comunicación, independiente del formato de ese medio de comunicación. Además, es muy importante que consideren y que tengan claro en su cabeza que para aprobar este curso es muy importante, y considerando que la asignatura se imparte en el 7º semestre, o sea, en 4º año, donde ustedes ya han pasado por diversos ramos, incluso han pasado por mis manos y saben perfectamente cómo es mi tipo de evaluaciones, ustedes deben contar con conocimientos acordes a un estudiante de 7º semestre de periodismo, que en muchos casos ya hizo su práctica, ya hizo una primera práctica o ya está familiarizado, no un mechón, no un novato, como se dice ahora. En mi época eran mechones y no mechoneaban. Deben tener conocimientos de redacción básico, uso de coma, puntos, tildes, ortografía, exposición oral de ideas, o sea, tienen que saber pararse adelante a defender un tema, a hacer una exposición decente, digna, y el manejo de técnicas básicas a utilizar en formato escrito, digitales y televisivos. Estoy hablando de formas de redacción básica del periodismo, que no es
lo mismo que escribir una investigación de un paper, infografía, saber hacer infografías y que se entiendan y que se lean. Yo no les voy a explicar porque sé perfectamente que en periodismo de datos se enseña eso, así que yo no les voy a enseñar ese tipo de cosas, no les voy a enseñar ortografía tampoco. Edición, ya, ustedes saben montar, yo hablé con los profesores, hice toda una indagación, hice toda una investigación previa, edición, grabación de video, grabación de sonido, uso de gráfica, uso de GC, generador de caracteres. Si no saben qué significa la sigla GC, vayan estudiando y retomando los apuntes de televisión. Son cosas básicas que van a tener que aplicar acá y que ustedes ya debiesen haber aprendido y que ya aprendieron, ¿ya? Luego estamos revisando acá el sílabus, la ponderación de evaluaciones. Vamos a tener 4 evaluaciones. Primero, el análisis de un reportaje periodístico basándose en la lectura explicada en clase. Esto va a tener fecha 14 de abril si todo sigue el curso normal y no hay alguna otra información gubernamental, estatal o lo que sea. Ese es un certamen, el que les explico cómo ustedes van a poder llevar los textos y yo les voy a hacer el análisis de un reportaje que les voy a dar a leer, que puede ser audiovisual o escrito, no lo tengo decidido aún. Eso es un 20% de la nota final. Luego tienen una exposición oral del tema del reportaje escrito más la entrega del reportaje escrito final, que va en total, ambas cosas valen un 30%. Eso se entrega el 5 y el 12 de mayo, son las exposiciones orales de defensa de tema, estilo reunión de pauta, y el 26 de mayo ustedes entregan el reportaje final escrito. Otro 30% vale la exposición oral y la entrega del reportaje audiovisual. 2 y 9 de junio la exposición oral del reportaje del tema audiovisual y el 16 de junio la entrega del reportaje audiovisual, que evidentemente lo van a tener que hacer vía WeTransfer porque pesan mucho, yo los descargaré y los veré. Eso vale un 30% y un 20% también de notas de actividades acumulativas avisadas con o sin previo aviso y que se van a realizar durante todo el semestre en clase o vía aula virtual. Y se va a eliminar la peor nota de esas. Si hacemos 5 y en una tuvieron un 1, se les va a eliminar un 1 y les voy a promediar 4. Y eso en total va a dar un 20%. Esas evaluaciones, como pueden ver en el documento, suman un 100%. ¿Ya? Reglas del curso. Para aprobar la asignatura, los estudiantes deben cumplir con un mínimo del 75% de asistencia y obtener una nota igual o superior a 4. Casos específicos en los que asistencia lo deben conversar directamente con la jefe de carrera y ella me los va a informar a mí, ya sea que estén haciendo la práctica o cualquier otra situación. Pero si yo no tengo informe de la jefe de carrera, el 75% corre. El examen es obligatorio, independiente de que ustedes tengan un 7 en la nota, ya que es una asignatura troncal de la carrera y por lo tanto, como es asignatura de carrera, el examen es obligatorio, no es eximible. Las inasistencias solo son justificables cuando son certámenes, es decir, solo pueden justificar la inasistencia al certamen 1 del análisis del reportaje, ¿ya? Y yo les tomaré ese trabajo en otra oportunidad. De ausentarse a una clase es responsabilidad de ustedes, a ustedes les digo, informarse de los contenidos que yo pasé en clase, o de los trabajos que tienen que hacer, o de lo que tienen que ver, etc. No voy a responder consultas por ninguna vía, relativas a desconocimiento de los contenidos y o actividades vistos en clase. Es su responsabilidad. Son periodistas, igual, si faltaron a una clase, reportean lo que se vio en la clase. Y si en esa clase se hizo un trabajo y ustedes no fueron, el 1 va. Independiente de que me pongan la excusa que sea, ¿ya? Que las conozco además. Todas las clases van a iniciar a las 8:30 am, ¿ya? Van a durar hasta las 10:30 y no vamos a tener break. Me da lo mismo si entran a las 8:30, a las 8:40, a las 9, a las 9:45 o a la hora que sea, ¿ya? Siempre y cuando lo hagan en silencio, no distraigan al resto de los presentes, no se pongan que hola, ¿cómo está? ¿Cómo estuvo el carrete? No, entran calladitos y se sientan en la primera fila de la sala.
Si llegan tarde a una evaluación, también la pueden rendir, pero si llegan a las 9:15 y la evaluación termina a las 10:30, ustedes no van a tener más tiempo. Van a tener que responder hasta el mismo horario, hasta las 10:30, rigiéndose al tiempo designado para todo el curso, ¿ya? Así que les recomiendo que cuando haya la evaluación de certamen o la reunión de pauta lleguen temprano, porque si no, si no van a tener menos tiempo y evidentemente van a tener menos notas. Usualmente siempre ustedes quedan cortos de tiempo y están pidiendo más y más tiempo. Si usted llegó tarde no tiene derecho alguno a pedir ni un minuto ni un segundo más de tiempo. Para las entregas de trabajo, las realizadas en formato escrito, ustedes deben entregarlas impresas. Importante. A mí, en el horario de clases estipulado, ni un minuto más. La clase termina a las 10:30, no acepto a las 10:35 que me estén imprimiendo, ¿ya? No voy a aceptar entregas de trabajo vía mail. En ese caso, yo voy a hacer como que ese trabajo no me lo entregaron y van a tener una nota 1. La única forma en que yo voy a aceptar trabajos vía mail es cuando sean entrega de reportaje, el entrega de reportaje audiovisual, que evidentemente no me pueden entregar impreso eso, está claro. Y en caso de que sean trabajos digitales, por ejemplo del aula virtual o algo así, lo deben enviar al aula virtual o bien al mail, dependiendo de la indicación que yo les dé antes. Y si excede los 5 megas, como en el caso de los reportajes audiovisuales que les va a pasar eso, lo tienen que enviar por WeTransfer. Pero en cualquier caso que envíen el trabajo de forma digital, es responsabilidad de ustedes asegurarse de que el archivo o el link que me manden funcione. Si no funciona, van a ser calificados con nota 1 y no va a ser mi problema que el archivo no se descarga o me aparezca cualquier cosa. Eso es responsabilidad de ustedes, lo tienen que chequear a tiempo, ¿ya? Todas las evaluaciones consideran un 60% de exigencia para obtener el 4. Si hay 100 puntos en la evaluación, con 60 puntos ustedes tienen el 4. No con 50, con 60. Y para todas, sin excepción, escritas, digitales, reportajes, audiovisuales, escritos, para todo trabajo que se haga a computador, en Avid, en el programa de edición que sea, a mano o lo que sea, se va a descontar 0,1 décimas de la nota final que obtuvieron por cada error ortográfico de puntuación y palabras, sin un máximo de descuento. O sea, si ustedes en el reportaje escrito se sacaron un 7, pero tuvieron 80 faltas de ortografía, ustedes tienen un 1, inmediatamente. Si en el reportaje se sacaron un 7 y tienen 5 faltas de ortografía, se van a sacar inmediatamente un 6,5, y así, y así. No hay un máximo. Se pueden llegar a sacar un rojo, y ocurre que gente ha tenido nota 6 en una evaluación y se termina sacando un 3,5 por puro error de ortografía. Recomendación para eso, leer en voz alta, fijarse bien. En Word van a tener bastante más ayuda porque les va corrigiendo en rojo los errores, pero igual se pasan, porque se escriben el porque, separado y era junto, igual les va a decir que está bien. Así que, o pedirle con tiempo a algún compañero o a algún otro profesor, no sé, que les lea el texto y le haga un par de correcciones para que tengan menos errores de ortografía. No me lo pidan a mí porque evidentemente yo no les voy a corregir su error de ortografía. Les tengo que evaluar eso. Salvo que exista un justificativo entregado formalmente a la jefa de carrera vía intranet, no se aceptarán trabajos o evaluaciones con más de una hora de retraso. Si el trabajo se tenía que entregar en horas de clases y la clase termina a las 10:30, ustedes me lo pueden entregar hasta las 11:30 de la mañana. Pero en ese caso van a tener un descuento automático de 2 puntos de la nota final. O sea, parten con nota 5. Si se pasan más de una hora, ya hay un 1 al tiro. No hagan el caso de mandarme siquiera el trabajo con más de una hora de retraso porque no van a tener ningún tipo de posibilidad. Y en caso de contar con un justificativo válido, si usted estuvo ausente una evaluación, puede rendirla, pero un día diferente al de la clase regular del curso. No vamos a perder tiempo de la clase del martes para que ustedes rindan esa evaluación.
¿ya? La fecha en ningún caso se va a extender más de 2 semanas desde el día inicial de la evaluación, o sea, si ustedes tenían una prueba hoy y faltaron, y yo la haré a más tardar en 2 semanas, y vamos a consensuar un horario. Yo he visto su horario y sé que tampoco, sobre todo los jueves y los viernes, no tienen ningún ramo, a menos de que se hayan atrasado ustedes en otro ramo anterior y eso ya es problema de cada uno, si están con ramos pendientes. Y es importante el plagio. El plagio. La Escuela de Comunicaciones establece que plagio es cuando se copia textualmente o se parafrasea más del 2% de un trabajo académico sin ningún tipo de referencia bibliográfica de idea o concepto del autor. O sea, cuando no cita, cuando usted da por hecho o parafrasea algo que escribí yo o algo que escribió otra persona y ni siquiera es capaz de citar quién lo dice. Para este caso, para este curso, ese 2% se va a entender como una oración, locución, gráfica, imagen o fotografía, ¿ya? Con una oración parafraseada, sin citar o plagiada, con una fotografía sin poner el crédito, con una gráfica sin poner el crédito de dónde sacó la fuente de los datos, ya es plagio. Plagiar entre el 2 y el 11% es calificación con nota 1, inmediatamente, ya el trabajo. Entre el 11% y el 50% van a reprobar automáticamente la asignatura. Y si el porcentaje de plagio es más del 50%, además de reprobar esta asignatura, van a ser denunciados a la dirección de docencia y van a tener el proceso debido con riesgo de ser expulsado de la carrera u otro caso afín. Así que les recomiendo ni siquiera plagiar. Tengo ojo de lince, los que tuvieron clase conmigo saben perfectamente que yo me doy cuenta y sé perfectamente cuando una oración está muy bien escrita para alumnos, para estudiantes. Uno sabe distinguir un párrafo, una oración que escribió un estudiante de periodismo de formación versus algo de un reportaje que se escribió por un periodista que lleva 10 años en ejercicio, 20 o 30 años en ejercicio. Así que ojo con eso, es importante. Y luego, bueno, más abajo pueden ver la planificación de las actividades, donde están las fechas, donde está lo que se va a ver. Es importante que estén revisando siempre este sílabus, porque al lado, como pueden ver en el trabajo autónomo, por ejemplo, para la próxima semana, es importante que lleguen a la clase del martes con, no impreso porque la vamos a tener virtual, pero sí deben leer el texto, la investigación. Proyectiles Beanbag, uno de los cartuchos que dispara Carabineros, no figura en su protocolo de zipper. Ahí está el link, lo tienen que leer, lo tienen que llevar analizado según lo que vamos a ver en la clase de hoy. Y la próxima semana vamos a ver la elección de temas de investigación según necesidades informativas de la audiencia, la factibilidad de la hipótesis. Y para hablar de eso, de esa materia teórica, vamos a analizar y a desmenuzar el esqueleto y todo la investigación del proyectiles Beanbag. Entonces es importante que lo lean. Si no lo leen, no van a entender ni jota de lo que yo les voy a estar explicando, ¿ya? Lo mismo ahora, que es importante, y de hecho se pueden tomar un tiempo porque como está una clase sin feedback, lamentablemente, ahora van a visionar antes de empezar a ver el video 2, que es la clase propiamente tal donde vamos a analizar el PPT, el PowerPoint, dígase, vean el video de Watergate, cuando el periodismo hace justicia, creo que dura 3 minutos, y eso les va a servir para entender un poco lo que yo les voy a explicar, porque voy a dar muchos ejemplos del caso Watergate, que sé que lamentablemente no todos conocen lo que es el caso Watergate, sino que es el ejemplo de la investigación periodística por excelencia y en la mejor investigación periodística que existió en la historia del periodismo. Y al ver ese video van a entender un poco el contexto, no sin antes eso van a igual tener que ver el video, van a tener que ver la película durante las horas autónomas de clases, ¿ya? Eso.
Ahora les corto este video y vean el video que está colgado en el aula virtual sobre Watergate cuando el periodismo hace justicia y luego abran la parte 2 de la clase que es la explicación del PPT de la clase de hoy que hace alusión a definición y diferencia del periodismo de investigación versus el convencional. Nos vemos en lo que tarden ustedes en ver el siguiente video. Adiós.